Mateo capítulo 5, versículo 9. Dice así la palabra del Señor: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Quiero traer, hermanos, a nuestras mentes uno de los puntos principales del Sermón del Monte, pues al haber avanzado ya en las bienaventuranzas, las 6 primeras bienaventuranzas, ahora estando en la 7ª, no quiero que olvidemos los propósitos principales del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es la manifestación, es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sobre la ética del reino. Cristo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, ha dicho a los ciudadanos de cómo es la manera, cuál es la manera en la que ellos deben andar y comportarse y conducirse, la ética del reino. Estas verdades no son pasos que dar para alcanzar nuestra salvación. Estas verdades no son peldaños de la escalera para alcanzar un fin, la salvación. No es ese el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Él está declarando las realidades espirituales que existen, que ya son evidentes en aquellos que pertenecen a su reino. ¿Y quiénes son los que pertenecen a su reino? Nadie más sino aquellos que han sido rescatados por Él. ¿Y quiénes son aquellos que han sido rescatados por Él? Ningunos otros más que los cristianos. Uno de los propósitos principales de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte es declarar para que aquellos que se encuentran engañados puedan discernir si en verdad se encuentran dentro de la ciudadanía del reino de Cristo. Muchos pensaban estar dentro del reino de Dios. Fariseos, escribas, celotes, saduceos, pensaban estar en el reino de Dios por cumplir externamente ciertas cosas. Algunos pensaban cumplir la ley de Moisés, y eso les afirmaba en su corazón, y eso les declaraba en su corazón pertenecer al reino de Dios. Pero Cristo declara por medio de estas escrituras que no es principalmente el cumplimiento externo de ciertas normas las que nos constituyen ciudadanos del reino de Dios. Algunos buscaban cumplir la ley. Cristo dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados aquellos que no hacen de la ley de Moisés su justicia. Bienaventurados aquellos que han entendido, bienaventurados aquellos que han entendido que en sí mismos no hay virtud para ganar algún favor delante de Dios.
Bienaventurados aquellos que se lamentan por su miserable condición de pecadores. Esas son las palabras con las que empieza el Sermón del Monte. Nuestro Señor Jesucristo está tratando de desengañar, exponiendo la palabra para que aquellos que pensaban estar en el reino de Dios se examinen si en verdad están en el reino de Dios. Así que no eres ciudadano del reino. Mira, quiero decir esto. El engaño del corazón es tan grande que ya no solo quiero afirmar que no eres ciudadano del reino por haber recibido a Cristo en tu corazón. Sé que la mayoría de los que están aquí comprende que esa es una mala forma de evangelismo, pero quiero decir que no eres ciudadano del reino, ni siquiera por afirmar las doctrinas de la Escritura, las doctrinas de la Reforma. No eres ciudadano por pertenecer, por abrazar las doctrinas de la Reforma. No eres ciudadano del reino de Dios por ser parte de esta congregación. Muchos, mira, puede haber personas aquí que por mucho tiempo han pensado ser cristianos y aceptan las doctrinas de la gracia y aceptan lo que dicen cuando hablan en contra del decisionismo y la soberanía de Dios y la predestinación y la elección, las abrazan, la defienden, pero eso no es testimonio que seas hijo de Dios. Ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Pero el propósito principal, y hermanos, quiero hablar a ustedes antes de introducirnos a nuestro texto. Cristo ha alzado sus ojos al declarar este sermón del monte, como lo vimos en Lucas. Al declarar estas verdades, Él ha alzado sus ojos a sus discípulos y les ha declarado la manera en la cual deben conducirse. Hermanos, está hablando a ti. Yo sé, si eres cristiano, yo sé que eres pobre en espíritu. Nadie puede ser cristiano sin primero entender que en Él no puede haber salvación. Yo sé, pero estás creciendo en tu pobreza en espíritu, tratando de depender de Dios en cada área de tu vida. Yo sé que lloras por tu pecado, porque nadie puede ser cristiano a menos que haya entendido la vileza del pecado. Pero la pregunta es: ¿estás creciendo en tu odio para con el pecado? ¿Cada vez lo estás viendo abominable? ¿Estás leyendo las Escrituras y orando para poder comprender el pecado como Dios lo ve? ¿Para poder aborrecerlo más como Dios lo aborrece? Yo sé que eres manso, porque nadie puede someterse a la palabra de Dios a menos que sea manso ante Él. Pero estás creciendo en tu mansedumbre hacia con Dios, sometiéndote a Él, a su palabra, obedeciendo lo que dice sus mandamientos, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. ¿Estás siendo manso para con los otros? Yo sé que has tenido hambre y sed de justicia. La pregunta es: ¿anhelas con el mismo fuego o más la santidad, eliminar todo pecado de tu corazón, cavar y arrancar esas cosas que ofenden tanto al Señor? Si perdemos esto de vista, que Cristo está hablando a sus discípulos de una realidad existente, así como de algo que deben alcanzar por medio de su gracia para que sea más evidente. Si perdemos eso de vista, estamos perdiendo uno de los propósitos principales de las bienaventuranzas. Hermanos, como dijo Lloyd Jones,
al pasar a estudiar esta otra característica del cristiano, nos sentimos una vez más constreñidos a afirmar, o sea, nos vemos obligados a afirmar que no hay nada en toda la Biblia que nos someta más a prueba y que nos humille de tal manera como las bienaventuranzas. En otras palabras, quiero decirlo así. Hemos estado estudiando, hermanos, hemos estado estudiando el carácter de Cristo, el cual el Hijo de Dios debe buscar imitar. Esto es posible a causa que el Espíritu Santo mora en vosotros, hermanos, a causa que el Espíritu Santo ha hecho habitación. No olvidemos, al llegar a esta séptima bienaventuranza, el propósito de las bienaventuranzas. Y dice nuestro texto: bienaventurados los pacificadores. Todas las bienaventuranzas son gracias que han llegado a ser realidad en nuestras vidas a causa de la obra recreadora, regeneradora del Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que decir acerca de las bienaventuranzas es que el pacificador, este hombre bienaventurado del cual nuestro Señor Jesucristo está hablando, es en primer lugar un cristiano. Y afirmamos esto por el contexto en el que se encuentra el versículo 9, dentro de las bienaventuranzas. Y hemos insistido en cada una de ellas, que estas no son cosas naturales en el corazón. Que la mansedumbre de la que Cristo habla no es aquella actitud natural de algún joven de ser muy pasivo en su vida y no tener mucha emoción. No es esa la mansedumbre de la que habla Cristo. Igualmente, el pacificador no es aquel que se encuentra en la ONU trabajando para tratar de hacer la paz entre los países. No es aquel hombre de relaciones internacionales que busca poner a su país en paz con otros hombres. Eso no es un pacificador, ni siquiera es uno. Miren, hay muchos que aman la paz, pero ¿cuál paz? ¿Les espanta hablar de guerras? Bueno, creo que es algo común en todos los hombres, pero algunos aman la paz que les molesta y no pueden escuchar hablar de guerras. Les pone nerviosos, les aterra a tal grado que prefieren cortar una conversación con tal no seguir hablando eso. No es ese tipo de paz de la que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Tampoco son aquellos que tratan de evitar los problemas a toda costa. Muchos en la casa, en el trabajo, no importa qué les piden hacer, lo hacen con tal de no tener problemas. Pero esa no es la paz de la cual el Señor Jesucristo está hablando. Que tú niegues tus convicciones, que tú niegues verdades de la Escritura con el fin de la paz, es hacer guerra contra Dios. Así que no es de este tipo de paz de la cual está hablando. Y una evidencia más para entender que este pacificador es un cristiano. Miren el versículo 8, la bienaventuranza pasada. Bienaventurados los de limpio corazón.
Cada bienaventuranza tiene una fuerte conexión con la otra. Y hemos dicho que no puede existir una bienaventuranza sin existir la otra. Pero al mismo tiempo, estas están puestas de una manera especial. El predicador de predicadores no ha hablado por hablar. Ha puesto cada bienaventuranza en su lugar. El Espíritu Santo, que guió a los apóstoles a toda verdad, ha puesto este texto de pacificador inmediatamente del limpio corazón. Y quiero que vean en algunos textos donde esto es un patrón. Vayan conmigo a Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 17. Dice así el versículo, Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, etc. En primer lugar es pura y después, y por lo tanto, si la sabiduría es pura, por lo tanto es pacífica. Acompáñenme a Hebreos capítulo 12, versículo 14, unas páginas atrás de sus Biblias. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad. La pureza de corazón es una virtud, es una gracia, es un fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo que inevitablemente está ligado a la pureza de corazón. Estas dos están muy unidas y hay una razón importante de ello, hermanos. Ser pacificador literalmente quiere decir uno que hace paz. Pero ¿cómo alguien puede hacer paz si primero no la ha obtenido en su corazón? Miren lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 35, sobre el corazón del hombre. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. El pacificador, en primer lugar, es cristiano porque de su corazón fluye una paz que él ha recibido. Fluye paz que él ha obtenido. Dice en Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Un hombre que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo no puede hacer paz porque ésta no habita en su corazón. Un texto más claro, Santiago 4, 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Dice Santiago, ¿de dónde es que vienen todos los problemas nacionales? ¿De dónde es que vienen aún las guerras en vuestra casa? De vuestras pasiones. Si alguien es pacificador,
es aquel que ha sido transformado por la gracia de Dios y que habiendo en su corazón abundado los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, ahora de su corazón, en su corazón hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y de ese corazón es que fluye el hacer paz a los demás. Piénsalo de esta manera, hermano. Pediríamos a Hitler, si nosotros queremos tener una nación sin guerras, sin pleitos mundiales, pediríamos a Hitler que fuera nuestro presidente. No, su corazón arde, o ardía en este caso, por guerra. De igual manera, no podemos pedir a una casa, a una compañía constructora de casas que nos haga un carro. ¿Por qué? Porque está incapaz, no tiene el material, no tiene los trabajadores, no tiene las máquinas para hacer un carro. De igual manera, no podemos esperar que un hombre natural, no esperamos de ti, amigo, que seas un hombre pacificador, porque no puedes hacer la paz que no habita en tu corazón. Es importante aclarar esto, hermanos, para que no confundamos un hombre pasivo y quieto que no le gusta pelear con un pacificador. Todas estas son gracias que no pueden ser alcanzadas a menos que el Espíritu Santo cambie el corazón del hombre, el corazón perverso. Este hombre que ha sido transformado por el Espíritu Santo experimenta la paz de Dios. ¿Y cómo es la paz de Dios? Acompáñenme a 1 Corintios. Capítulo 14, versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. El significado principal cuando hablamos que Dios es paz, trae a nuestras mentes el orden. Dice un comentarista, en el este, cuando un hombre dice a otro shalom, que es el significado que está trayendo a exponer Cristo, shalom, él no quiere decir simplemente abstinencia de malas cosas. Él desea la presencia de todo bien. En la Biblia, paz significa no solo libertad de problemas, sino también deleite de todo bien. Hermanos, y esto es verdad de nuestro Señor, y esto es verdad de nuestro Dios. Cuando hablamos de la paz de Dios, estamos en primer lugar afirmando que en Él no hay una confusión, que Él se conoce plenamente a sí mismo, que no hay algo en su ser que, como nosotros podemos decir,
Hasta que nos duele algo, sabemos que tenemos algo importante en ese lugar del cuerpo. Pero no pasa así con Dios, que Él esté descubriendo cosas en sí que antes no conocías. No, Él se conoce en plenitud a sí mismo. En Él no hay confusión. Pero algo importante es que tampoco dentro de la Trinidad, dentro del ser divino, triuno, existen guerras. Cuando el Padre decidió crear, el Hijo no preguntó cuestionando cuál era la razón. En ellos hay una plenitud de orden, una plenitud de paz. Pero además, esto es importante para entender cómo es la falta de paz en el hombre. Miren, hermanos, Dios se conoce a sí mismo. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios sabe totalmente cómo es Él. En la Trinidad no hay discusiones. Es una santa Trinidad de paz y orden. Pero dijimos que el significado shalom es gozar de todo deleite. No hay algo, no hay algún bien, no hay alguna virtud, no hay alguna cosa material que exista fuera de Cristo, que exista fuera de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que quiera alcanzar. Dios no se ha propuesto, Dios no se ha propuesto luchar contra Satanás para alcanzar el mundo que es tan deseado para Él. No. Él no se ha propuesto alcanzar algo que esté fuera de Él. Así que la paz de Dios significa que Él se conoce plenamente. En segundo lugar, que dentro de la Trinidad no hay discusión. Y en tercer lugar, que en Él mora todo bien, de tal manera que nunca decidirá hacer guerra para alcanzar algo que esté fuera de Él. En su ser no existen conflictos ni ninguna cosa que desee alcanzar que lo inquiete, que lo presione. No hay nada fuera de Él que lo inquiete. Hermanos, esto es importante entender acerca de nuestro Dios. Él es pleno y sumo gozo, pleno bien. Y decimos que el hombre experimenta esa paz. ¿Por qué el hombre perdió la paz? ¿Cuál fue la causa? En Edén vemos a un Adán, vemos al primer hombre caminar de manera pacífica con Dios. Y no solo con Dios, sino debemos suponer que Adán, esto es una consecuencia necesaria que tenemos que decir. Adán no solo gozaba de paz con Dios, sino aún en sus inicios con su esposa. No había en ellos maldad, no había en ellos pleitos. El esposo no quería alcanzar algo que la esposa no quisiera dar, y esto provocara guerras y rencillas entre ellos. Pero en el momento, miren hermanos, vean cómo esto está tan relacionado.
una justificación más para decir que tiene que ser cristiano el pacificador. En el momento que Adán peca contra Dios y tiene enemistad contra Él, se esconde. Hay temor, su corazón se ha turbado, su corazón se ha preocupado. Hay algo que ha pasado en el corazón de Adán que lo pone tembloroso, que lo hace vestirse, que lo hace comportarse de diferente manera y esconderse de aquel que lo había formado. Y después de esto vemos ya los problemas con su esposa, acusándola en vez de aceptar. Ya vemos acusando a su esposa y teniendo los primeros conflictos, podríamos llamar. Dios creó al hombre y dijo que había sido buena su creación. Su creación reflejaba el carácter de Dios. La paz que Adán gozaba con Dios era reflejo de la paz misma que hay en la Santa Trinidad. El matrimonio en paz refleja la santa paz de la Trinidad. Pero el pecado abrió lugar y Adán, por dos cosas, ganó o obtuvo o dejó de tener, más bien, paz. En primer lugar, quebrantó los mandamientos de Dios. El mandamiento decía: no has de comer porque morirás, morirás. Adán, morirás. Y al desobedecer el santo mandamiento de Dios, Adán no puede vivir ya más en paz y en tranquilidad, sino que se esconde, sino que teme, sino que huye de Dios, porque sabe que Él es un Dios justo, sabe que Él es un Dios perfecto, que debe castigar la maldad por haber quebrantado el santo mandamiento. El mandamiento fue quebrantado, la espada se pone en medio de Edén, no puedes más pasar, la justicia debe estar satisfecha. En ese momento, Adán gana dos tipos de impaz, por llamarlo de alguna manera, que la una lleva a la otra. El haber quebrantado los mandamientos de Dios provoca que en su corazón no haya paz. Por eso dice el texto: no hay paz para el impío. Si quieres pensar en algo, los problemas en tu matrimonio, el problema en tu trabajo, los problemas en cualquier lugar que hay, es por causa de las pasiones pecaminosas de tu corazón. Por ninguna otra cosa. Si quieres analizar y estás preocupado porque tu casa está cayendo, está yendo abajo, la respuesta es esta: las guerras entre tu esposa, las guerras en tu trabajo, en tu casa, provienen de tu corazón pecaminoso, contaminado por el pecado, depravado. No hay otra razón. Porque lo que hay en tu corazón, esa es la consecuencia, porque tú anhelas cosas y quieres obtener. Mira lo que pasó en Edén. ¿Dónde puede el hombre encontrar la bendición, la beatitud, la bienaventuranza? ¿Dónde el hombre puede encontrar la bienaventuranza? En ningún otro ser sino en Dios. Pero quiero explicar lo que pasó en Edén por medio de este ejemplo. Hermanos, el ejemplo es corto y tiene errores, pero creo que nos puede ayudar para que veamos la magnitud del problema del hombre.
Imaginen que un padre, el cual ama a su hijo y el cual el hijo ama al padre, dice el padre al hijo: cumple estas responsabilidades y cuando regrese iremos a pescar, tu cosa favorita de hacer. El hijo desobedece y acarrea, por lo tanto, que ya el padre no salga con el hijo a pescar. Miren, hermanos, la desobediencia del mandamiento provocó tal división que el hijo, encontrando gozo en la compañía del padre, la pierde por causa de romper el mandamiento. O sea, el único bien que puede satisfacer al hombre es Dios. ¿Y saben qué está haciendo Adán? Está aventando piedras al trono, está aventando lanzas al trono, flechas al trono, y está diciendo: no reines tú sobre mí. Así es tan ciego el pecado. Cuando pecamos contra Él, en el único que podemos obtener sumo bien. Entonces, tenemos una intranquilidad a causa que hemos violado los mandamientos de Dios, pero por otra parte nuestro corazón está inquieto y sin paz porque estamos pecando y alejándonos cada vez más de aquel que nos puede dar sumo gozo. Eso hace el pecado. El único ser en el cual el hombre tiene pleno gozo es Dios. Pero ¿sabes qué hace el hombre? Por la ceguera del pecado, avienta piedras diciendo: no queremos obedecer tus mandamientos, aléjate de nosotros. Y por lo tanto, ¿has escuchado el Salmo? Creo que recuerdo qué salmo es. Alejas tu rostro. Ellos se turban. Escondes tu rostro, hablando de la creación. Voy a leer desde el Salmo 104, versículo 27, dice así: todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abren las manos, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser. Eso es verdad del hombre. El pecado hace que Dios se aleje de nosotros. Con el pecado más bien nos alejamos de Dios, dejamos de ver su rostro y nuestro corazón se turba. ¿Y qué hace el hombre en el mundo? Tratando de conseguir satisfacción y plenitud fuera de Cristo. ¿De dónde vienen las guerras entre vosotros? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? ¿No es de vuestro corazón pecaminoso que quiere alcanzar cosas fuera de Dios? Matáis, queréis alcanzar y matas, pero no tenéis. Y te digo algo, amigo: puedes hacer la guerra contra el mundo y ganarla y tener falta de paz. No hay paz para el impío. No hay paz para ti. Juicio. Dios no dice al hombre, Dios hombre, Jesucristo, no dice al pecador: bienaventurado, dice: maldito. ¿Qué importa si ganásemos todo el mundo y perdemos el alma? ¿Qué importa
todas las cosas que el mundo ofrece. Tu educación que te da tranquilidad por un momento de saber que serás alguien en la vida. El trabajo que tienes estabilidad y paz económica. Todo eso no son sino falsas ilusiones que por un momento están y se van. Ya sea que se vayan estando tú vivo o si no se irán. Mira, piensa en el hombre rico. Estando con Lázaro, ¿qué dice? Por un tiempo tuvo paz, pero después pide que aquel hombre que en la tierra mendigaba a su mesa, le dé migajas. Ahora pide de él que con su dedo, una gota de agua ponga en mi lengua. Porque y escucha amigo, esto es verdad de ti si no vienes a Cristo. Porque estoy atormentado en esta llama. No estamos hablando de cosas ficticias. Estamos hablando de cosas que acontecerán. Y si no os arrepentís, vosotros pereceréis igualmente. Pero el pacificador es uno que hace la paz, porque en primer lugar ha recibido la paz de Dios. ¿Y cómo se manifiesta esta paz, hermanos? Esa era una de las promesas principales que el judío declaraba. Dice el Salmo: Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Jehová hablará paz a su pueblo. Mira lo que dice Lucas capítulo 2, referente al nacimiento. Mira lo que dice un judío cuando nuestro Señor Jesucristo nace. Mira lo que ellos entendían del Mesías. Perdón, este es 1:79. Lucas 1:79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y escucha este himno, dice en el Lucas 2:14: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Cómo es que el hombre puede gozar de paz con Dios si se encuentra enemistado contra Él? Porque Dios prometió enviar al príncipe de paz, el cual hablaría paz a su pueblo, el cual encaminaría los pasos de su pueblo para tener paz. Y este príncipe de paz logra que aquellos que estuvieron enemistados puedan vivir y gozar de plena paz. Mira cómo dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Amigo, la única manera que puedes tener paz con Dios es estando unido al Señor Jesucristo. Hemos pecado contra el Creador, contra aquel que nos hizo, dándonos bienes y dones, los hemos usado para honrar nuestro pecado. Habiendo entendido que Dios creó el mundo, hemos decidido honrar a la criatura antes que a Dios. Dios declara, ¿sabes qué significa aquella espada que rodeaba el jardín? Era el testimonio que Adán no podía más disfrutar de la presencia de Dios a menos que la justicia fuese satisfecha. Y aún hay espada delante de ti y Dios.
¿Y sabes quién soportó la ira de la espada? ¿Y sabes por qué puede ser salvo? ¿Y sabes cuál es la causa por la cual el hombre ha llegado a tener esperanza? Porque Cristo fue aquel que recibió la ira de Dios plenamente. La copa de la ira fue derramada sobre el Santo Hijo de Dios, sobre aquel que le da plena complacencia. Es por eso que dice el Salmo: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia de Dios y la paz se besaron. El hombre ahora puede tener paz legal para con Dios por medio de Cristo. ¿Y cómo? ¿Cómo es que Dios ha creado esto en el hombre? Por medio de cargar todas nuestras deudas y pecados en el Señor Jesucristo, al que no conoció pecado, por nosotros Dios el Padre lo vio como pecado y derramó la ira sobre él como si fuera un pecador, lo trató. Por eso dice el Salmo: a Abraham escuchaste en tiempos pasados, a ellos acudiste cuando clamaron, pero he aquí yo soy gusano. Cristo fue tratado como un hombre pecador por su amado Padre, para que el hombre pudiera llegar a tener paz. Oh, no desprecies el mensaje de salvación. Y esto no solo nos ha dado paz legal. El hombre que sale de la cárcel tiene cierta paz externa a decir que ha cumplido la deuda, pero una paz es creada en su corazón por el Espíritu Santo. Por eso es que Cristo puede decir en Juan 16, Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Sabes que ese fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo al haber resucitado? En Juan capítulo 20 versículo 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en pie les dijo: paz a vosotros. El versículo 21 al final dice: paz a vosotros. En el versículo 26 dice: paz a vosotros. La muerte de Cristo ha alcanzado que aquella enemistad que teníamos contra Dios por nuestros pecados fuera satisfecha. Mira, si tú te acercas a Dios, la santa palabra de Él clama que la justicia sea satisfecha, porque el hombre que pecare, éste morirá. El hombre que pecare, morirá. Cristo ha cargado nuestras deudas, y esta justicia que decía: ha de morir, ahora en Cristo clama estar satisfecha, plenamente cumplida.
Ya no hay una palabra, ya no hay un acta de los decretos que nos acuse contra Dios. Ya no hay acta que nos sea contraria. Ha sido clavada por Cristo en la cruz. Ha consumado la obra. Y por eso puede decir a su pueblo y hablar paz: mis paz os dejo. Y se cumple el salmo: Jehová hablará paz a su pueblo. Gloria a Dios en las alturas. Jehová ha dado paz a su pueblo. Y esta paz no solo es legal, sino que es real en el corazón del hombre. Y esta realidad que ha sido alcanzada por Cristo, y esta realidad alcanzada por Cristo es manifestada en el creyente para con su prójimo. Pero digo que la paz que se manifiesta debe ser una paz teocéntrica y cristocéntrica. ¿Por qué digo esto? No hubiera sido paz si Pablo no glorificara a Dios con sus acciones. Si Pablo hubiese decidido tener paz con los judaizantes y callar el mensaje de la plena suficiencia de la muerte de Cristo, eso no hubiera glorificado a Dios. Eso no es paz. Por eso digo que la paz que hace el cristiano es una paz teocéntrica. Daniel no hubiera honrado a Dios si no hubiera sido llamado pacificador por Dios, si hubiese cesado de orar por el mandato que se había dado con el propósito de ya no hacer problemas en la nación. Sus amigos no hubieran sido llamados pacificadores por doblarse ante aquella grande estatua con el propósito de no tener problemas. No. La paz que el cristiano promueve es una paz teocéntrica que busca glorificar a Dios al hacer paz. Miren, Cristo es el príncipe, el rey, el príncipe de paz. ¿Y sabes? Él trajo espada muchas ocasiones. Pero Él quería glorificar a Dios. Por eso también digo que no es solo una cosmovisión teocéntrica, sino cristocéntrica. Nosotros debemos ver al hombre no como naturalmente es. Hermanos, ¿cuál fue el propósito principal de Cristo al venir a hacer paz a la tierra? Glorificar al Padre. Después, ¿cuál fue el propósito? Va de la mano: alcanzar la salvación de los perdidos. El principal propósito del pacificador es rogar al incrédulo, como si Dios rogase por medio de nosotros: reconcíliate con Dios. No debemos ser hombres ni mujeres que buscan hacer muchos tipos de paz. Debemos ser pacificadores que enfocan los ojos en el incrédulo como uno que no tiene paz con Dios. Este hombre, miren hermanos, ¿cómo se le llama al evangelio? Este hombre habla el evangelio. Dice en Efesios, vayan conmigo a Efesios capítulo 6. Versículo 15. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Romanos 10, 15.
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, debemos ver al hombre en su condición quebrantada con Dios. Por eso, el pacificador busca promover la paz con el incrédulo, en primer lugar, para con Dios. Hermano, el pacificador busca estar bien con todos los hombres y busca hacer todo con tal de estar bien con todos los hombres. En su trabajo busca tener paz. Y digo, no negando sus convicciones para obtenerla, sino obedeciendo a Dios en lo que le corresponde a Él, siempre glorificándole. En la casa, mujer, ¿eres una que anda buscando una cosita para hacer guerra con tu esposo? Hombre, ¿eres uno que estás encontrando cualquier crítica para hacer, sabes que le molesta eso y solo para hacer guerra? Y hay muchos ejemplos, pero quiero enfocarme en algo. El pacificador es uno que dentro de la iglesia perdona, que él perdona a los que le ofenden y cuando él ofende busca su perdón. Quiero enfocarme en algo principalmente. Hay muchos tipos de formas de hacer paz y ahorita vamos a nombrar uno. Pero hermanos, si quieres ser un hombre pacificador en la iglesia y donde estás, tienes que aprender a dominar ese pequeño miembro que es capaz de incendiar un grande bosque. Estoy de acuerdo con lo que dice Lloyd Jones. Si quieres aprender a ser un hombre pacificador, debes aprender a guardar tu boca. Los proverbios están llenos de indicaciones de cómo ha de comportarse la boca del hombre de Dios. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Voy a citar varios proverbios. Proverbios 16:23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Y hermanos, ustedes pueden buscar muchos textos de la Escritura, pero quiero aquí enfocarme en algo. Tú podrás decir, es que yo soy un hombre y una mujer que no tiene pelos en la lengua. Soy muy sincero. Esa no es sabiduría de Dios, esa es sabiduría diabólica del mundo. La Biblia te manda, tu hermano, que tiendes a ser muy fácil con tu lengua. La Biblia te ordena a sazonar tus palabras con sal. Así que tú dices, es que Dios me hizo así. Ok, que su gloria se manifieste transformando esa boca que causa tantos problemas. La mayoría de los problemas del hombre vienen por causa de no gobernar ese pequeño timón que guía un gran barco. Así que, hermano, habla palabras de paz, imitando a nuestro Señor Jesucristo. Habla el Evangelio. Cuando escuchas que un hermano está peleado con otro, o que hay algo en su corazón, úrgelo y ya háblale palabras de paz y dile, has de establecer tu paz con él. Un pacificador no anda escuchando chismes de otros. Un pacificador está buscando hacer puentes y reconciliar a aquellos que han caído entre unos y otros. Hermanos, que crezcamos en esto. Al incrédulo llamemos a reconciliarse.
Y quiero terminar brevemente hablando de por qué es bienaventurado este hombre. Bienaventurados los pacificadores. ¿Y por qué son bienaventurados? ¿Y por qué la gracia de Dios reposa sobre él? ¿Y por qué podemos decir es deseoso el estado en que se encuentran? Porque ellos y solo ellos, texto tras texto hemos repetido que esto habla de solo los cristianos. Ellos y solo ellos serán llamados hijos de Dios. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así como hemos visto en las bienaventuranzas pasadas, como vimos hace algunas semanas, que el ver a Dios tiene su pleno cumplimiento en la visión beatífica cuando el hombre, siendo glorificado, contemple a Dios eternamente y sin interrupción. Sin embargo, gozamos algo de eso ahora. ¿Qué quiere decir entonces el texto? Porque serán llamados hijos de Dios. Su pleno cumplimiento será cuando aquel cuerpo de carne llegue a ser cortado y transformado para gozar de una relación perpetua y constante con su Dios. Cuando Pablo nos habla de que hemos sido hijos, hemos sido llamados hijos, está usando términos legales, está hablando en un sentido que los romanos entendían como haber sido adoptados legalmente, de tal manera que ahora ellos tienen una herencia firme. Dice en Romanos 8:23, y no solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Habrá un momento cuando la redención culmine que, hermano, entraremos a gozar de las bendiciones como hijos. Mira, Cristo ha heredado una tierra. La tierra le ha sido dada como recompensa por sus sufrimientos, y toda bendición espiritual ha vencido la muerte, ha vencido el pecado. Cristo ha culminado la obra, y todas esas bendiciones nos han sido dadas por causa que a través de Cristo somos llamados hijos. No verás muerte, hermano, porque Cristo la ha absorbido y la absorberá en victoria. Hermanos, nota esto. A Cristo le fue dado una herencia y somos coherederos con Cristo. Es un tema abundante y solo quiero terminar diciendo que aunque ya hemos, y está seguro que en un tiempo, cuando el fin de los tiempos culmine, donde seremos llamados hijos de Dios y este cuerpo será transformado como el de su mismo Hijo Jesucristo. Pero ahora gozamos ya de esta bendición. Dice Romanos 8:23 que tenemos las primicias, que tenemos ya las primeras cosas de la gran salvación. Así que tienes la seguridad, hermano, que has vencido al pecado. Y otra cosa, ¿en qué otra manera se cumple esta promesa? En que los creyentes,
al comportarse como el príncipe de paz y ser pacificadores, son llamados, y en esto es grandemente glorificado Dios, son llamados hijos de Dios. El carácter de Cristo reflejado en el cristiano testifica de tu adopción. Así que si tú no vives como un hijo de Dios, no tienes por qué estar tan seguro que serás llamado en algún día hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué te adoptas eso? No es para ti. Aquellos que son de Dios, hijos de Dios, viven de manera no perfecta, de manera no completa, pero sí teniendo las primicias de lo que Cristo ha alcanzado. Amigo, no menospreciéis la benignidad del Señor. Mira cuánta misericordia. Habrá habrá personas que serán condenadas y nunca escucharon el Evangelio, porque ellos tuvieron la suficiente luz, pero no escucharon el Evangelio. Mira cuán grande misericordia Dios ha tenido para contigo, que puedes escuchar el Evangelio de la paz. Te digo, ven, yo sé, a lo mejor has creado tantos problemas por las pasiones de tu corazón. En cada lugar que estás, eres casi como un torbellino que arruina todo, que no se pueden sentar un momento a la mesa sin tener tantos problemas. Yo sé, pero mira, no importa que resolvieras eso si no tienes paz para con Dios. Y Cristo la ha alcanzado. Así que como si Dios rogase, te ruego, arrepiéntete, reconcíliate con Dios, ven a Él. ¿Por qué has de tardar? ¿Por qué has de esperar? ¿Por qué has de retardar tu venida? Puedes venir a Él, puedes acudir a Él. En Él hay plenitud de gozo, en Él tu pasión será satisfecha y en un tiempo plenamente cumplida. Debes venir a Él. Cristo dijo: arrepiéntanse, os ordeno, arrepiéntanse y crean. ¿Por qué has de tardar? No creas que te rechazará. A ninguno que viene a Él, Él echa fuera. Debes venir ya. O escucharás no el Evangelio de la paz, sino la santa ley de Dios que te condena por siempre. No creas, mira, en el infierno Dios será glorificado, porque su justicia, su santa ley, en ese lugar será magnificada, que Dios es en extremo santo y que no soporta el pecado del hombre. Debes venir ahora.